Baruch Hashem. Le hago una pregunta. ¿Las religiones quieren decir? Depende, algunos hacen en la medianoche, algunos en la mañana, antes de la tefila. Pero las asociaciones se van incrementando a medida que pasan los días, un cambio de día. No, más o menos tienen la misma medida, pero solamente hay algunas selijot que se llaman piyutim, que son como cánticos que van cambiando. O sea, hay cosas que están fijas, pero hay cosas que cambian todos los días. Las únicas de los slijot de los ashkenazim que son muy largas son las de Erev Rosh Hashanah, víspera de Rosh Hashanah. ¿Ah? No, Sefradim tienen siempre igual lo mismo todos los días. Los ashkenazim todos los días tienen lo mismo, menos Erev Rosh Hashanah, que es bien largo, y menos Erev Yom Kippur, que es bien corto. En Erev Yom Kippur es 5 minutos. Top, señores. Es que no hay que ir a cenar. Azbezat Hashem, Shavua Tov U'Mevorach. Estamos en el estudio de Ilchot Teshuvah del Rambam. Maimónides, Rabbi Moshe ben Maimón. Ilchot Teshuvah Perek Aleph. En el primer capítulo, en la Halajá Dalet, nuestro estudio Bezrat Hashem, en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes, que Hashem les dé refuah shlema y pronta curación a todos los enfermos y heridos, y que Hashem regrese a los Atufim, y Bezrat Hashem que les dé buen consejo a nuestros dirigentes. Todo. El Rambam en la última halajá de este capítulo nos enseñó cuál es el sistema de la teshuvah en los diferentes tipos de mitzvot de la Torah. Y básicamente nos enseñó que hay 4 niveles de kapará. El primer nivel de kapará le es suficiente con teshuvah. La persona hace teshuvah y de manera inmediata recibe el perdón, la expiación. Eso se refiere a qué? A las mitzvot aseh, a las mitzvot positivas, o sea, no positivas, a las mitzvot que hay que hacer. De Mashal, una persona no comió matzah en la noche del Seder. Una persona no escuchó el shofar en Rosh Hashanah. Una persona no se puso tefilín. Entonces, esas son mitzvot aseh. Harás lo que una persona tiene que hacer. Entonces, si la persona hace teshuvah por ese tipo de actos, ¿sí? Salvo una mitzvah aseh que tiene karet, como Brit Milá, como la circuncisión, pero sacando esa excepción o el Korban Pesach, todas las mitzvot de la Torah, mitzvot aseh de las 248, una persona que hace teshuvah inmediatamente es perdonado por Akadosh Baruj Hu. Eso es uno. 2. El segundo nivel de teshuvah ya requiere de algo más. No es suficiente con la teshuvah, sino que se necesita también el ayuno de Yom Kippur. Entonces, cuando la persona hace teshuvah antes de Yom Kippur, entonces la teshuvah empezó su proceso, pero todavía está pendiente hasta que llegue Yom Kippur. Y cuando llegó Yom Kippur y la persona ayunó y hizo todo lo que tiene que hacer en el ayuno, con las aflicciones, etc., entonces la persona es perdonada y disculpada. ¿En qué tipo de mitzvot sucede esto? Esto es cuando la persona transgredió una mitzvat lotase, o sea, una transgresión de la Torah, una prohibición de la Torah, pero es una prohibición de la Torah que son de las más livianas, o sea, que no tienen castigo ni de karet ni de mitat beitin, o sea, que tampoco no tiene castigo
ni de muerte prematura, ni de castigos de penas capitales. Además, ya alguna persona comió, lo de arma, comió tiburón. El tiburón no es kasher porque no tiene escamas. O que se rasuró con cuchilla, con navaja en alguna de las peot, o se cortó la PA, o se puso ropa de lana y lino. Entonces todas esas mitzvot de la Torah son prohibiciones porque su castigo es malkot, es azotes. Entonces eso se considera de los isurim más leves de la Torah, y por eso aquí se necesita ya, además de la Teshuvah, también el ayuno de Yom Kippur. Muy bien. Tercer nivel son las mitzvot de la Torah, que su castigo por transgredir es o karet o muerte prematura, como por ejemplo una persona que come en Yom Kippur, o una persona que come sangre, o una persona que comió hametz en Pesach, o una persona que mantuvo alguna relación con algunas de las mujeres que la Torah prohíbe, etc. Entonces, en ese caso hay karet, o muerte, eso es karet, o mitad bedín, o muerte del bedín, ¿sí? Pena capital. Entonces, una persona que mató, una persona que hizo idolatría, una persona que hizo adulterio, o otros tipos de pecados que su pena es muerte, pena capital. Entonces aquí ya no solamente que la Teshuvah no es suficiente, sino que también Yom Kippur no es suficiente, y eso pone, ¿sí?, en suspenso la Teshuvah de la persona hasta que reciba isurim, sufrimientos de diferentes tipos. Entonces esos sufrimientos son los que terminan la capará de la persona. Eso es básicamente el orden, ¿sí?, de acuerdo a cómo el Rambam estudió la Gemara en Masejet Yoma. Y al final, dice el Rambam, todo esto es cuando no hubo Hilul Hashem, profanación del nombre de Hashem. Pero si hubo Hilul Hashem, entonces aquí no es suficiente ni la Teshuvah, ni Yom Kippur, ni los sufrimientos, hasta la muerte, hasta que la persona muera. Como dijo el profeta Ishayahu, si será expiado este pecado a ustedes, ad temutun, hasta que mueran. Entonces, de aquí aprendemos que hay algunos pecados que solamente son perdonados con la muerte, y eso se llama Hilul Hashem, profanación del nombre de Hashem. La pregunta es, ¿qué es Hilul Hashem? En la práctica, ¿qué significa que una persona hizo Hilul Hashem? ¿En qué caso, en qué situación una persona profana el nombre de Hashem? Entonces, nosotros nos vamos a apoyar en el mismo Rambam, que nos da ejemplos de qué es Hilul Hashem. El Rambam en este mismo libro, en el primer libro del Mishneh Torah de los 14, termina con el tema de la Teshuvah. Ese es el último tema. Y el primer tema de ese libro empieza con el tema de Ilhot Yesodei HaTorah, las halajot de los fundamentos de la Torah. Entonces el Rambam en
en esta parte, el Hot Yesod de la Torah, en el 5º capítulo, nos habla de un tema muy importante, que no lo vamos a ver en su totalidad porque es un poco largo, pero vamos a ver algunos conceptos. El Rambam habla aquí de dos términos. Uno se llama Kiddush Hashem y el otro se llama Hilul Hashem. ¿Qué significa Kiddush Hashem? Santificación del nombre de Hashem. Y Hilul Hashem es profanación del nombre de Hashem. Kiddush viene de Kedushah, santificar el nombre de Hashem, enaltecer el nombre de Hashem. Y Hilul Hashem es lo contrario, es profanar el nombre de Hashem. Entonces, a nivel espiritual, a nivel ideológico, filosófico, estos dos conceptos necesitan aclararse y estudiarlos ampliamente, pero en el fondo, sin entrar en demasiados detalles, Kiddush Hashem es en donde se manifiesta la presencia de Akadosh Baruj Hu, y Hilul Hashem es donde la presencia de Hashem está oculta o no se manifiesta. ¿Okay? Y por eso, cada vez que hablamos de que Hashem se revela, siempre hablamos de algo que tiene que ver con la Kedushá. Y cuanto más Kedushá hay, más presencia divina hay. Y por eso tenemos en el Bet HaMikdash el Kodesh HaKodashim, y tenemos un lugar donde hacemos tefilá o donde estudiamos Torah, que es el Bet HaKnesset o el Bet HaMidrash, que es un lugar Makom Kodesh, y por eso se llama Beit Mikdash o Mikdash Meat, etcétera, etcétera. Y cada vez que hacemos una mitzvah, utilizamos el término Asher Kideshanu Bemitzvotav, que nos santificó con sus mitzvot. El mundo de la Kedushá es el mundo en donde nosotros manifestamos y revelamos la presencia de Hashem, mientras que Hilul Hashem es lo opuesto. La palabra Hilul viene en hebreo de la palabra halal. ¿Qué es un halal? Un halal en la Torah es un cadáver. La Torah en Parashat Chukat, cuando habla de la purificación por medio de la vaca bermeja, ahí trae una persona que murió y dice Bajalal Jereb, o sea, un cadáver que murió con una espada. Entonces, halal es un cadáver. ¿Y por qué un cadáver se llama halal? Porque es un cuerpo sin vida, vacío. Eso es un halal. ¿Qué? Nahor. Su neshama se apartó de él. La palabra halal es también un hueco. Un hueco. Entonces, mientras que Kiddush Hashem manifiesta algo, ¿sí?, con contenido, con fuerza, el halal o el hilul es lo contrario, es el vacío. Tenemos dos mitzvot en la Torah, dice el Rambam, una de Kiddush Hashem y una prohibición de Hilul Hashem. En Vaikra 22:32 dice la Torah, Benikdashti betoch Benei Israel. Y me santificaré dentro de Benei Israel. De este pasuk, dice el Rambam, aprendemos que todo Yehudí, que toda persona de Am Israel, tiene mitzvah de santificar el nombre de Hashem. Kol Beit Israel metzuvim al Kiddush Hashem Agadol Hazeh. Toda la casa de Israel, o sea, Am Israel, tiene la obligación de santificar el nombre de Hashem, Sheneemar,
Benigdashti betoch bnei Israel. Todavía no sabemos qué significa eso en la práctica. El Rambam ahora nos va a explicar que es entregar nuestra vida por Akadosh Baruj Hu. Eso significa santificar el nombre de Hashem. O sea, una persona en una cierta situación donde tiene que elegir entre hacer algo que profana el nombre de Hashem o que lo santifica, y que significa entregar su vida por eso, tiene mitzvah de la Torah de santificar el nombre de Hashem y entregar su vida. Eso se llama, ahora vamos a ver, Kiddush Hashem. O, en otro término que también es muy conocido, Mesirut Nefesh. Entregar la vida, entregar el alma por Akadosh Baruj Hu, y de esa forma se santifica su nombre. Esa es la mitzvat aseh. Y por otro lado, la persona está advertido de no hacer lo contrario. Umuzarim, shelo lechalelo. Estamos advertidos y prohibidos de no profanar su nombre. Sheneemar, como está escrito ahí mismo, en ese mismo pasuk, velo techalelu et shem kochi. Y no profanarán mi nombre santificado. Entonces, aquí tenemos una mitzvah taseh de Kiddush Hashem y una mitzvah lo taseh de Chilul Hashem, que básicamente van de la mano. La persona que hace Kiddush Hashem hizo las dos cosas. Hizo Kiddush Hashem y no hizo Chilul Hashem. Y la persona que hace Chilul Hashem también hizo las dos cosas. Hizo Chilul Hashem y no hizo Kiddush Hashem. Básicamente, una va de la mano de la otra. El Rambam en Sefer HaMitzvot, Mitzvatet. El Rambam tiene, entre otras cosas, de las poquitas que escribió, ¿qué? Sí, de las poquitas. No tenía tiempo. No tenía tiempo. Era médico, era consejero, era padre. Unas cuantas cositas, sí, caja. No tenía tiempo. Sí, cuando tenía tiempo, mejor. Entonces el Rambam escribió un sefer de las 613 mitzvot de la Torah, que se llama Sefer HaMitzvot, libro de las mitzvot del Rambam. Tenemos varios Jajamim que escribieron Sefer de mitzvot, pero la estrategia de cómo escribir el libro no es igual en todos. De Mashal, el Rambam escribió el Sefer HaMitzvot dividido en dos partes. La primera parte, Mitzvot Aseh, y la segunda, Mitzvot Lo Taseh. Entonces, la primera parte del libro va a estudiar las 248 Mitzvot Aseh, y en la segunda parte, 365 Mitzvot Lo Taseh. El Sefer HaChinuch, de Mashal, escribió también Sefer HaMitzvot, pero lo escribió de otra forma, lo escribió de acuerdo a las parshiot de la semana. Entonces ahí el tema no está organizado en Aseh Velot Aseh, sino de acuerdo a cómo van apareciendo las mitzvot, lo me llame Aseh Velot Aseh en las parshiot de la semana. ¿Está? Ya fue mejor. Todo. Una sillita para el señor Méndez necesitamos. Allá sí, aquí detrás hay sillas. Por ahí. Entonces el Rambam en la mitzvah número 9, mitzvah Taseh, escribe lo siguiente. Cuando decretó Nebuchadnezzar, emperador babilonio que destruyó el primer Bet HaMikdash, que se arrodillen a su estatua, como está escrito en el libro de Daniel. Entonces los Yehudim que tenían miedo se arrodillaban, y no hay alguien entre ellos que haga Kiddush Shem Shamayim. No había quien se niegue a arrodillarse
a esa estatua y que haga Kiddush Hashem. Porque tenían miedo y eso provocó una gran vergüenza en Am Israel. Hasta que vinieron Daniel, Hananiah, Mishael y Azariah, estos profetas, y santificaron el nombre de Hashem públicamente, porque no se arrodillaron, y quitaron la vergüenza de Am Israel. Y sobre ellos se cumplió lo que dice el Pasuk en el profeta Ishayahu: Lo ata yevosh Jacob, ahora no se avergonzará Jacob, velo ata panav yechvaru, y tampoco su cara se avergonzará. Kibirotó iradá, porque cuando ve a sus hijos, yakdishu shemi, que santifican mi nombre, veikdishu et kedosh Jacob, y santificaron al kedosh Jacob, vete lo que Israel y Aritzu. Ishayahu 29-23. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que cuando hacemos un acto que es un acto que pone en peligro nuestra vida, como le sucedió a ellos, eso se denomina Kiddush Hashem. Es Mordejai, ¿no? Mordejai es un poco diferente porque no era... No, aunque además llevaba una cosa ahí, por eso no se arrodillaba. Najón. באמת así dicen Hazal, de que tenía una Avodah Zará. ¿Sí? Y por eso no se arrodillaba. Entonces, Kiddush Hashem, Hilul Hashem. Entonces, el Rambam dice: cuando venga un Akum, un Goy, y obligue, amenace a un Yehudí a transgredir la Avor al-Hat Mikol Mitzvot Amurot Batorah o Yargenu. Entonces, si viene un Goy y le dice a un Yehudí: mira, o comes la carne del cerdo o te mato, en un caso así, no tiene que entregar su vida. La Torah no le obliga a entregar su vida, sino tiene que Ya'abor ve'al yarek, transgrede y no se deja matar. ¿Por qué? Dice el Rambam, porque está escrito en las mitzvot, asher yaseh otam adam v'chai bahem, que las hará el hombre a ellas y vivirá en ellas y no morirá por ellas. V'chai bahem velo she'abud bahem. Ahora, el Rambam en esta halajá es muy estricto, porque hay un machloket, hay una discusión muy interesante entre el Rambam y el Tosfot respecto a lo siguiente. Nosotros tenemos mitzvot en la Torah que yarek val yabor, que hay que dejarse matar y no transgredir. Los tres pecados capitales, ahora vamos a ver: asesinato, idolatría y adulterio, ¿sí? O mejor dicho, idolatría, adulterio y asesinato. Los dije en el orden al revés. Muy bien. ¿Qué pasa con todo lo demás? En todo lo demás, no hay mitzvah de entregar la vida. Ahora la pregunta es: cuando yo digo que no hay mitzvah de entregar la vida, ¿significa que no es necesario entregar la vida, pero si quiero la puedo entregar? No. ¿O que está prohibido entregar la vida? ¿Entienden la diferencia? ¿Entienden? Entonces, en esto tenemos machloket de los Rishonim. El Rambam dice prohibido entregar la vida. Si a una persona le obligan a comer cerdo, o le obligan a profanar Shabbat, o le obligan a comer en Yom Kippur, y no lo hace, cuando su vida está en peligro, y él dice: no, yo no quiero profanar Shabbat, yo que me maten y no profano Shabbat, que me maten y no como cerdo, que me maten y no como en Yom Kippur, esa persona, según el Rambam, hizo mal. Tiene que transgredir para salvar su pellejo, para salvar su vida. Y por eso él entiende lo que dice el Talmud: Bajai bahem velo she'amut bahem, y vivirá en ellas y no morirá en ellas,
no que puedes vivir en ellas y no morir, sino que tienes que vivir por ellas. Tienes prohibido entregar tu vida cuando la situación no es de los pecados capitales de los otros tres. Pero el Tosfot y otros dicen no. La Torah te dio permiso para no tener que entregar tu vida. Pero si tú eres macho, si tú eres, ¿cómo se dice? De primera cepa y dicen, no, que este goy me va a obligar a mí a profanar Shabbat. Mapitón, yo no profano Shabbat. Entonces, según esa opinión, tiene permiso de entregar su vida. No tiene obligación. Él puede transgredir. ¿Por qué? Porque la Torah se lo permitió. Pero, si él tomó la decisión de que él no está dispuesto a someterse a este goy, que lo está amenazando con matarlo y él no quiere transgredir la mitzvah, según el Tosfot puede optar por que le quiten la vida y no profanar ninguna mitzvah de la Torah. Entonces la diferencia que hay según estos jajamim entre los tres pecados y los demás es de que en los tres pecados estás obligado a entregar tu vida y no puedes transgredir. Y en los otros es optativo. ¿Quieres? Beseder, está bien. ¿No quieres? No pasó nada. No, es que yo dándole vueltas, no la puedo coger bien. Dicen que cuando había 10 judíos delante... 10 judíos, ahora vamos a ver qué pasa cuando hay 10 judíos. Beseder, eso es lo próximo. Sigamos. Ahora vamos. Allá. Nos quedamos, ¿no? Ahí no, sí. Vamos avanzando. Allá. Dice el Rambam, cuando, según su opinión, no hay que entregar la vida, cuando lo amenazan a un yudí a transgredir una mitzvah de la Torah, es cuando son todas las mitzvot de la Torah, menos 3. Idolatría, adulterio y asesinato. Pero en esos 3 pecados, si a una persona le dicen, o transgredes o te matamos, ahí hay que dejarse matar. ¿Qué? Yofé. Muy bien. Ahora, y después dice el Rambam. Entonces, eso según el Rambam es Kiddush Hashem. Eso es Kiddush Hashem. Kiddush Hashem significa que amenazaron a un yehudí a que se arrodille a una idolatría y él no está dispuesto y no lo hace. Cuando él no hace eso y le quitan la vida, está cumpliendo la mitzvah de Kiddush Hashem y está cumpliendo la mitzvah de no profanar, de no hacer Hilul Hashem. Pero si no lo hizo, dice el Rambam, entonces no lo vamos a castigar a ese yudí porque le estaban amenazando con la vida, pero provocó Hilul Hashem. Si él no entregó su vida, él profanó en nombre de Hashem y no cumplió la mitzvah de Kiddush Hashem. En las 3 cosas. Las 3 cosas. Ya fue. Allá. Dice el Rambam. Cuando nosotros decimos que la persona no puede entregar su vida en los demás ejemplos, que no son los 3, como dijimos, esa es la opinión del Rambam, que tiene que vivir y no morir por las mitzvot, eso es cuando el goy lo obliga a hacer algo para su propio beneficio. De Mashal, el goy en Shabbat tiene ganas de comer algo, de cocinar comida en Shabbat. El Yehudí no puede cocinar en Shabbat y no puede prender fuego. El goy dice, ahora me prendes el fuego y ahora me cocinas, si no te mato. Ya, esa melajá que él tiene que hacer en Shabbat, ¿para quién la está haciendo? ¿La está haciendo para él o para el goy? ¿Para quién la está haciendo?
No, para el goy. Él no tiene que comer ahí de esa comida. Ya fe. Entonces el Goy está haciendo esto porque él quiere comer. Goma. Entonces, en ese caso nosotros decimos que el Yehudí puede transgredir y no tiene que dejarse matar. ¿Verdad? Porque Hilul Shabbat es algo grave, pero no está dentro de los 3 pecados capitales. Pero ¿qué pasa si el Goy no quiere o no necesita comer en ese momento y Stam le quiere hacer al Yehudí que transgreda la mitzvah porque es Yehudí? O sea, él quiere que el Yehudí profane Shabbat solo porque es Yehudí, para que profane la mitzvah de la Torah. Dice el Rambam, entonces él dice así. Ahí va a depender de lo que dijo el señor Shimon. Si el Goy Stam lo quiere hacer profanar al Yehudí una mitzvah que profane Shabbat, entonces si él se lo hace solito en la casa, puede. No solamente puede, según el Rambam, tiene que profanar. Pero ¿qué pasa si le dice que haga eso públicamente frente a un minyan de Yehudim? Él quiere ahora, lo trajo al Yehudí en Shabbat, delante de un minyan de Yehudim, y le dice, ahora prendes fuego. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Porque quiero que yo aquí demuestre que tú haces lo que yo digo y no lo que tu Dios dice. ¿A quién manda Dios? ¿Sí? Dice el Rambam que Ahí ya cambia. en ese caso hay que entregar la vida. Afirmo que no son los 3 pecados capitales. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primeramente el Goy no lo está haciendo porque él quiere ahora algo para su satisfacción, sino que lo quiere para humillar a la Torah, para humillar a Israel. Y como lo hace públicamente, eso se llama Hilul Hashem. Y por eso ahí el Yehudí, aunque sea una mitzvah de cualquier tipo, tiene que entregar su vida. Eso se llama Hilul Hashem befaresia. Eso se llama profanar el nombre de Hashem en público. Y eso adquiere la categoría de los 3 pecados. De los 3 pecados. Porque los 3 pecados, a fin que le hagan al Yehudí hacerlo solito, tiene que entregar su vida. A fin que no haya nadie ahí. Él está solo. Y le dice, te arrodillas a esa idolatría. A fin que él está solo, tiene que entregar su vida. Pero en todos los demás las demás mitzvot de la Torah, si es frente a un minyan de Yehudim, y el Goy lo hace para humillar a la Torah y al Yehudí y a Am Israel, entonces ahí Yarek veal Yabor, se tiene que dejar matar. Y hay otro caso en el cual el Yehudí tiene que entregar su vida, aunque no sean estas 3 mitzvot, y aunque no sea en público. Eso se llama Bisheat Ashmad. Shmad. ¿Más de Shmad? Cuando hay decretos antirreligiosos del gobierno en contra de Am Israel. El gobierno decretó que los judíos tienen prohibido cuidar Shabbat. El gobierno decretó que los judíos tienen prohibido estudiar Torah. Entonces ahí, afilu, que no sea en público, lo que sea solito, viene un goy y le dice, ¿por qué estás estudiando Torah? El gobierno prohibió que estudies Torah. ¿Por qué estás haciendo Kiddush en Shabbat? El gobierno prohibió que tú hagas Shabbat. En un caso así, afilu Kiddush, que es mitzvah de Rabbanán, ni siquiera es mitzvah de la Torah.
El Yehudí tiene que entregar su vida. ¿Por qué? Porque como ya es algo gubernamental, si el Yehudí va a transgredir, eso se llama Chilul Hashem. Está registrado en el profeta Daniel que se hizo un decreto de que no se adoraran ni se arrodillaran tanto estos, oh Dios. Él abría la ventana hacia Jerusalén y doblaba. No, pero eso siempre es. Idolatría siempre es, sin excepción. Siempre. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay 3 casos en la halajá donde el Yehudí tiene obligación de hacer Mesirut Nefesh y entregar su vida. 1, 3 pecados capitales en cualquier situación. 2, cuando el Goy obliga al Yehudí simplemente para humillarlo y no porque él lo necesita. En público, público significa 10 Yehudim, o cuando hay un decreto gubernamental en contra del cumplimiento de las mitzvot de la Torah. En esos 3 casos hay mitzvah de Mesirut Nefesh, de Kiddush Hashem. Ya. Claro. ¿Qué? Yo estaba dando de vuelta el tema del asesinato, ¿Qué? porque hay muchas historias en la guerra de las Malvinas, donde había... ¿Malvinas? ¿Qué le pasó con las Malvinas? Los hijos de la Gran Bretaña se quitaron los ingleses. A mí me enseñaron que se llama Falkland, no Malvinas. ¿Qué? Diga. Nosotros seguimos llamando a las Malvinas porque son entonces, a una persona le pone en un pelotón de fusilamiento, un judío y dice, yo me niego, usted está aquí en guerra y tiene que hacerlo a la fuerza. ¿Se puede negar a la persona esa? ¿Hacer qué? ¿Qué le están exigiendo hacer? ¿Que matar a un inglés? Eso es una mitzvah. No, pero ha pasado casos. Ha pasado casos, y hubo un caso muy eso, que el que la iban a fusilar hizo un momento favor y empezó a hacer el Shema Israel. ¿Pero qué tiene que ver esto con esto? Aquí estamos Entonces el judío que lo iba mal dice, yo no puedo matar a mi hermano. Mejor. Si es seguro que es Yehudi, entonces no puede. Azul. Mejor. Tiene que entregar su vida en un caso así. Todo. Se convierte por las 3 por las 4. Entonces, esa es la regla según el Rambam. Por otro lado, el Rambam nos enseñó, como dijimos, según su opinión, que si no está dentro de estas 3 categorías, prohibido entregar la vida. Hay que transgredir para vivir. Hay que vivir. Como dice la Torah, Bajai Baem, y vivirá en ellas y no morirá en ellas. Pero si es al revés, pero si es en los casos que sí hay que entregar la vida, ¿qué? Entonces, dice el Rambam, si la persona entregó su vida como corresponde, harei ze kidesh et Hashem. Eso se llama Kiddush Hashem. El momento que el Yehudí o no transgredió uno de estos 3 pecados, o públicamente se negó a hacer el pecado que le obligó el Goy, o en el caso que hay un decreto gubernamental y el Yehudí se negó a hacerlo, en esos casos, cuando el Yehudí tuvo que pagar con su vida, cumplió la mitzvah de Benigdashti betoch Bnei Israel, y me santificaré, dice Akadosh Baruj Hu, mi nombre se ha santificado dentro de Bnei Israel, dentro del pueblo de Israel. Eso es lo que hizo este Yehudí. Muy bien. Y si lo hizo en público, eso se llama Kiddush Hashem Barabim. Es Kiddush Hashem en público, que es mucho más grande y mucho más alto. Yafé. ¿Qué? Más alto. Y esos son los que se denominan Arugei Malchut, los que fueron muertos por el reinado, Zotomeret, que se consideran en una categoría superior. Yafé. Pero, si fue al revés, si la persona tendría que haber entregado su vida y no lo hizo, en estos ejemplos, dice el Rambam, eso se llama Arei ze Mechalel et Hashem.
Eso se llama profanar el nombre de Hashem. Y si era en público, se llama Hilul Hashem Barabim, que eso es mucho más grave. Mechalel Hashem Barabim. ¿Qué? Ya. Entonces, ese es el primer ejemplo en sus diferentes casos de lo que es Hilul Hashem. Esto es Hilul Hashem. Hilul Hashem significa el Señor tendría que haberse negado a hacer idolatría y no se negó. No se negó. O el Señor tendría que haberse negado, ¿sí? Le dijeron, ahora mismo se quita los tefilín porque usted tiene prohibido en público. Entonces, si el Señor lo hace también, eso se llama Hilul Hashem en público, y así los ejemplos que trajimos. ¿Ceder? Bueno, ese es el primer ejemplo de Hilul Hashem. Ya. Segundo ejemplo. Entonces, ¿cuándo la persona va a recibir kapará por estas cosas? Según el Rambam, solamente cuando muera. El Señor hizo Teshuvah, el Señor pasó Yom Kippur, el Señor pasó sufrimientos, hasta la muerte el Señor no va a recibir kapará por esta gravedad. Y ahora el Rambam pasa a otros ejemplos ya más particulares de Hilul Hashem. Eso está en el mismo capítulo 5, un poquito más adelante, en la Halajá Yud. Dice el Rambam: Kol haober midato belo ones al achat mikol mitzvot amurot batorah beshe'at nefesh leachis. La persona, aquí estamos hablando de un caso diferente, nadie lo está amenazando, nadie lo está obligando, él solito transgrede lo de Amá, Shabbat, o transgrede, come taref, velones, sin que alguien lo amenace, por cualquiera de las mitzvot de la Torah, pero lo hace de una manera especial. No solamente que lo hace intencionalmente, sino que lo hace premeditadamente para ir en contra de la Torah. Eso se llama en la Torah, en la Halajá, es el tercer nivel de pecado, que es el más grave, que se llama Pesha. Tenemos Het, Avon, Vapesha, Hatanu, Avinu, Pashanu. Het es Beshogeg, que la persona lo hizo sin saber, no sabía. Profanó Shabbat, no sabía que era Shabbat, no sabía que no se puede prender fuego en Shabbat, y prendió fuego. 2, Avon. Avon es que sabe que está prohibido, pero no lo hace porque está en contra del Shabbat, sino porque está a favor de la playa, por eso. Sí, hay dos tipos de Yehudim. Hay Yehudim que están en contra y algunos que están a favor. Entonces este Yehudí está a favor, él quiere comerse ahora un asadito en Shabbat, no está en contra del Shabbat, pero quiere un asado en Shabbat, Kabot Shabbat Kodesh, entonces por eso quiere prender fuego y cocinar en Shabbat. ¿Sabes? Todo. Muy bien. Pero hay uno, eso es Avon. Más de Pesha. Pesha es el Señor no le gusta el cerdo, no le gusta. Pero a propósito, para ir en contra de la Torah, él dice: yo voy a comer ahora esto. Eso se llama Pesha. Eso es para hacer leajiz, lo que se llama, para hacer enojar a Kadosh Baruj Hu. ¿Sí? Entonces, a pesar de que él no tiene ningún beneficio, ninguna satisfacción, y no gana de eso, pero solamente lo hace para demostrar que él está en contra. Eso se llama Pesha. Y eso el Rambam dice es Hilul Hashem. Hilul Hashem. Todo Pesha. Todo Pesha está en la categoría, según el Rambam, de Hilul Hashem. Arez de Mejeret Hashem. Lama, porque cuando un Yehudí hace un pecado,
afilo que lo haga intencionalmente, pero tiene algún beneficio, bueno, puedo entender. O sea, está mal. No lo tiene que hacer, pero por lo menos ganó algo. ¿Sí? El señor tiene hambre, entonces quiere comer ahora un asado en Shabbat. El señor tiene hambre, quiere comer cerdo. Entonces, bueno, por lo menos algún beneficio él siente de lo que está haciendo. Pero una persona que simplemente se pone a hacer averot porque se le da la gana y porque quiere ir en contra de Akadosh Baruj Hu, eso se llama Hilul Hashem. ¿Por qué? Porque eso es lo que él quiere. Él quiere demostrar que está en contra de Dios. Y eso el Rambam dice se denomina Hilul Hashem. ¿Ceder? Aunque esté solo. ¿Ah? Aunque esté solo. Solo, no me llame. Sí. Estaba pensando, ¿qué pasa si, por ejemplo, a mí viene la Inquisición y me dice, tienes que hacer idolatría? Pero si no haces idolatría, mira, si no te arrodillas, vamos a coger a tu hijo y a tu mujer y les vamos a... Si haces idolatría, a ellos no les pasa nada. No se puede, eso. Lo siento mucho, es muy triste todo, pero en breve. Más que pasó en realidad eso en la Inquisición. ¿Verdad? Todo Bekitsur, entonces eso es Hilul Hashem. Y dice el Rambam, si un Yehudi hace eso en público, otra vez, es Hilul Hashem Barabim, es Hilul Hashem público, que es mucho más grave. ¿Qué? Y por otro lado, al revés, el que se aparta de la verá, o que hace una mitzvah, escuchen bien, una persona tiene opción de hacer una verá y no la hace por un solo motivo, porque Hashem lo prohibió. Lo pasé. Solamente por eso. O hace una mitzvah por lo mismo. No porque tiene algún beneficio, no porque tiene alguna satisfacción, sino que él la hace ¿por qué? Porque Hashem lo ordenó. Eso, según el Rambam, se llama Kiddush Hashem. ¿Y el otro no? ¿Ah? ¿Qué otro? No hacer la Los dos. O sea, el momento que el único motivo, la única motivación del Yehudi de no hacer una averá o de hacer una mitzvah es solamente porque él lo dijo, eso se llama Kiddush Hashem. Ya vemos aquí que es bediuk el opuesto del otro. El otro, ¿por qué hace la averá? Por un solo motivo, porque Hashem dijo que no se hace, por eso la hace. Entonces, ¿qué es Kiddush Hashem? Lo opuesto, que yo hago la mitzvah o me aparto de la verá solamente por el hecho de que es mitzvah Hashem. Así dice el Rambam. ¿Qué? Que Meniat Yosef Atzadik Atzmo Meeshet Rabo, como el ejemplo de Yosef con Eshet Potifar, con la mujer de Potifar, que lo perseguía. Y él, ¿qué le dijo a la señora, a esta malvada? Le dijo, ¿cómo voy a pecar yo frente a Kadosh Baruj Hu? Mapitom, Bechatati Lelokim. Entonces, dice el Rambam, eso se llama Kiddush Hashem. Kiddush Hashem. Pero tuvo protesta. Entonces, señores, que sepan que Baruch Hashem, según el Rambam, nosotros hacemos muchas mitzvot todos los días, que es Kiddush Hashem. Yo hoy a la mañana me puse tefilín. ¿Por qué? Porque necesito ponerme unas tiras en el brazo, porque no sé, para el movimiento sanguíneo, para apretar el... Perdone, usted Mejor, o el Kriyat Shema, o para... Mejor. Usted es zurdo, ¿no? Yo, No es que como hacen zurdo aquí, pero no sordo. ¿Qué? Zurdo pero no izquierdista. ¿Qué? He dicho zurdo, Entonces Baruch Hashem, según el Rambam, ¿cuántas mitzvot nosotros hacemos? Solamente porque es mitzvah. ¿Sí? Zat Hashem, ahora la semana que viene vamos a estar en la sinagoga el martes, vamos a ir a escuchar el shofar. ¿Por qué? Porque no queremos ir a escuchar una serenata. No, queremos cumplir la mitzvah de shofar.
Según el Rambam, cumpliste 2 mitzvot, la mitzvah del shofar y la mitzvah de Kiddush Hashem. Y la mitad de ella. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú vas a hacer mitzvot o te cuidas de no transgredir, porque es mitzvah Hashem, eso está catalogado como Kiddush Hashem. Todo. Y hay, entonces este es el segundo tipo de Hilul Hashem. ¿Sabe? La persona que hace averot de ajís para enojar. ¿Sabe? Muy bien. Tercer tipo de averá. Esto ya es un tipo de situación en personas que tienen una categoría especial dentro de Am Israel y que tienen que tener un cuidado especial más que otras personas. Y si ellos van a hacer algo que ulay otra persona lo hace, lo podríamos disculpar o lo podríamos entender. En una persona de esa categoría, eso se llama Hilul Hashem. Ejemplo. Dice el Rambam. Hay otras cosas que están dentro de la categoría de Hilul Hashem. Y es que una persona que es grande en la Torah, un mefursam b'chasidut, es una persona famosa, que es una persona piadosa, una persona considerada de categoría espiritual. Sadik. Y él hace cosas que la gente susurra por detrás. ¿Cómo es posible? ¿Saben a qué me refiero? ¿Sí? ¿Qué hablan de él? ¿Cómo es posible que hace estas cosas? Sabido públicamente. ¿Ah? Sabido públicamente que lo hace. ¿Qué? Y dice el Rambam, a pesar de que lo que dicen de él no es de que hace averot. No están diciendo que el Señor come cerdo, o profana Shabbat, o no se pone tefilín. No. Si yo busco en el Shulchan Aruch lo que el Señor, lo que están diciendo de ese Señor, no está transgrediendo ningún artículo del Shulchan Aruch. Y a pesar de eso, es Hilul Hashem. Lemashal. El señor llega a la tiendita y pide fiado. ¿Saben lo que es fiado? Fiado es mañana te pago. Pero no dice que mañana. No, dice que No, él dice mañana. Mañana. No, pero al día siguiente dice, no, yo te dije mañana. Mañana. Y al otro dice, no, yo te dije mañana. ¿Qué gon? No, porque la tienda dice, hoy no fío, mañana sí. Sí, pero como es un Talmid Jajam, no quiere quedar mal con él, entonces le da fiado. ¿Ceder? Entonces dice el Rambam, el Señor toma la mercadería y no la paga de manera inmediata. ¿Cómo van? Estamos hablando de que tiene para pagar, ¿sí? Pero por algún motivo no paga. Se lo olvidó. Y otra vez, no es de que él no quiere pagar, él va a pagar. O sea, ¿cuándo va a pagar? Ya es otra pregunta. El Hazbe Jalila no quiere robar, pero momentáneamente eso es lo más cómodo para él, por algún motivo. Y dice el Rambam, y que los vendedores, cuando el otro día viene el Jajam y quiere comprar otra cosa, le dice, perdón Jajam, usted tiene una cuenta de la semana pasada. No te preocupes, yo te voy a pagar, no te preocupes, tranquilo, a cuál ceder. Pones del hielo. ¿Eh? Pones del hielo. Le pones el hielo y se... Entonces el Jajam está muy tranquilo, pero el dueño de la tiendita no tanto, y le sigue fiando. Dicen Jajamim, eso es Hilul Hashem. Porque no es un
comportamiento idóneo para una persona que se titula Talmid Jajam. Ulay en otra persona, eso no sería tan grave. A la vecina, yo que sé, a la señora de que me pague el mes que viene, yo que sé, lo de ¿cómo va? Aquí en Israel, por ejemplo, hay lugares donde uno va a la tienda y le anotan un mes entero y al final del mes paga. Si esa es la norma, en vaya, esa es la norma. Pero si no es la norma, el Talmid Jajam tiene que tener un cuidado especial y diferente a todos los demás. ¿Pero por qué? No estoy robando, yo no... Como de que él va a pagar, ¿no? Usted está decidido a pagar y nadie está dudando de que no va a pagar, pero momentáneamente eso no se ve bien. Ese no verse bien se llama Hilul Hashem. ¿Cómo es que se llama en hebraico? Maritime. Hay algunos que compraron pisos. Ese es un ejemplo. O dice el Rambam, Sheyarbe Bishok. Sí, un hombre así demasiado frívolo, ¿sí? Está demasiado en el chiste, en la broma y en las cosas no muy serias, que digamos. Sí, no es de que un jajam no puede hacer una broma de vez en cuando, ¿cierto? ¿Sí? Un chistecito siempre viene Sí, bien. mejor. Lo decía Aile. Al contrario, había jajamim que antes de empezar el shiur hacían un chiste para empezar Yafé, mejor. Mejor. Un poco el hielo. Para- Estuviera alegre ya. Mejor. Para encender los corazones al estudio de la Torah. ¿Sí? Yo conheço uma na Mahomey que habla assim. ¿Quién? No. Entonces, o sea, pero hay algunos que al revés. Sí, el 90% es bromas y deja un 5% para el shiur. O sea, entonces, ahí ya, sí, shiur de bromas. Entonces ahí de más suerte. Cabalista. ¿Qué? O una persona que... 90 contra 10. Chadar, una persona que todo el día se lo ve comiendo, tomando en grupos que no son, sí, de la aristocracia espiritual. Son de otra aristocracia. Sí. O que cuando habla, no habla benajas, con tranquilidad. Sí. Así, tiene un carácter un poquito fuerte, un poquito duro. Najón, cuando trata a la gente y cuando habla con la gente, es todo ese tipo de comportamientos, dice el Rambam, en un hombre que tiene una representación dentro de Am Israel como un Talmid Jajam, como un Hasid, eso se llama Hilul Hashem. ¿Por qué? Porque la gente dice, mira ese Talmid Jajam, mira ese Hasid, mira cómo habla, mira cómo come, mira lo que hace, mira cómo trata a la gente. ¿Ah? Vaya ejemplo que nos da el tipo. Vaya ejemplo que nos da. Bediu, Najón. Y dice el Rambam, Akol lefi godlo shel Jajam, cuanto más grande es el Jajam, más cuidado tiene que tener, no solamente de no hacer cosas prohibidas, sino de no hacer cosas que no se ven bien. Que no se ven bien. צריך שידקדק על עצמו ויעשה לפנים משורת הדין. כן. Inclusive las Averot, ellos también, ¿no? Y Están eso pasó, eso cualquier yudí, no son un No, talmid pero jajam. ellos más. Todo en un talmid jajam es doblemente grave. ¿Sí? Pero la enseñanza del Rambam es de que aquí el Señor no está transgrediendo un inciso en el Shulchan Aruch. En ningún lado del Shulchan Aruch no dice que no se puede pedir fiado. No. Si uno está con la intención de pagar, puede. Pero dice el Rambam, en un Talmid Jajam, en un hombre Hasid, en un hombre Kadosh, eso no se ve bien. Como van, en una situación que él no lo necesite realmente. Y si el hombre hace al revés, dice el Rambam, y si el hombre
habla bien con la gente y la respeta y habla con tranquilidad y él está junto con la gente y es una persona humilde y respeta a la gente y es honesto en los negocios, etcétera, etcétera, entonces esa persona, dice el Rambam con otras cosas, eso se llama Reize Kiddush Hashem. Eso es Kiddush Hashem. En esta persona ese comportamiento es Kiddush Hashem. Ve'alava katuv omer vayomer le'avdi ata Israel asher b'cha et par. Y sobre eso dijo Ishayahu 49, vayomer li, me dijo a mí, Abdi ata, tú eres mi siervo, Israel, asher b'cha et par, que yo me vanaglorio, que yo me alabo por medio de ti. Entonces, de acuerdo a esto vimos que tenemos varias categorías de Hilul Hashem. Hilul Hashem a nivel de los 3 pecados capitales, a nivel del público frente a un minyan, a nivel de cuando hay un decreto gubernamental. Después vimos el Hilul Hashem de una persona particular que hace las cosas para enojar, para ir en contra. Y después vimos el Hilul Hashem a nivel de la categoría de una persona de una posición dentro de Am Israel que tiene que tener un cuidado diferente a todos los demás. Porque a él lo ven como la aristocracia de Am Israel y ahí es donde hay que tener un comportamiento, ¿sí?, de excelencia, que no siempre va a ser el comportamiento que puede tener un yehudí común, que a él se lo vamos a perdonar, pero a este Talmid Jajam no se lo vamos a perdonar, o lo vamos a ver mal. Y para terminar, terminamos con algo polémico. ¿Quieren terminar con algo polémico? La estrella ¿Sí? del pastel. La estrella del Siur. El Rambam dice que hay otra cosa más que es Hilul Hashem. Recibir pago por estudiar Torah. ¿Cuándo pasamos el Siur? ¿Está? Dice el Rambam en Ilhot Talmud Torah, Perek Gimel, capítulo 3, al Hayut. Entonces, no todos están de acuerdo con el Rambam en esto, pero vamos a traer, si ya estamos estudiando Rambam, veamos qué es lo que él dice. Todo aquel que pone su corazón para estudiar la Torah y no hace melajá, no trabaja, y itparnes min tzedakah, y busca tener parnasá de la tzedakah, porque el Señor dice, no, yo estudio Torah, no quiero perder tiempo, entonces yo estudio y no trabajo, y que me mantenga el público. Dice el Rambam, Arei ze Hilel et Hashem. Esto, según el Rambam, se denomina Hilul Hashem. Ubazá et Torah, y desprecia la Torah. Vekiva meoradat, y apaga la luz de la emuná. Vegaram ra leatzmo, y se provoca un mal y ese mismo. Venatal hayab min haolam. El Rambam aquí dispara con toda, y se quita la vida del mundo venidero, porque está prohibido tener satisfacción de las palabras de la Torah, ba'olam hazeh. Hasta aquí, después el Rambam sigue con las fuentes. El tema está en discusión. Y el que quiere estudiar más este tema a fondo, entonces que vea qué pasa hoy en día con estudiantes de Torah, abrejim, rabbanim, talmidei jajamim, que no hacen lo que dice el Rambam. No, si hacen lo que dice el Rambam. Atkan, yo sé que es un tema polémico, yo sé. Si hacen lo que dice el Rambam. Hacen lo que dice el Rambam. Estudian mucha Torah, pero no hacen nada. Hoy todo el mundo de estudio de Torah no hace lo que dice el Rambam. No le pagan porque estuvieran haciendo tu trabajo. Yo estoy de acuerdo con el ¿Ah? Rambam. No le pagan porque estuvieran haciendo tu trabajo. Bueno, No por la cabana. Las excusas y los argumentos en contra del Rambam son diferentes. Hay. Si no, no sería lo que se hace, pero
primeramente hay que escuchar lo que dice el Rambam. El Rambam dice cosas Yo estoy a favor de eso. bien fuertes. Yo estoy a favor de eso. O sea, decir sobre algo así, Hilul Hashem, no es así nomás. No es así nomás. 8 horas de O sea, estudio. ponerlo en la misma categoría de todo lo anterior suena grave. Hay que ver quién discute. ¿Eh? Hay que ver los Dice, caminos. 8 horas de estudio, 8 horas de trabajo y 8 horas de dormir. Era 24. la B. ¿Cuál? Gente que se toca las narices. No, fue varias alajot. La primera de lo que fue lo más general, de los 3 pecados, eso está prácticamente todo el capítulo 5, en varias alajot. ¿Sí? No dije cada alajá, pero está en el capítulo 5, alajá Aleph, alajá Bet, Gimel, y después adelante, alajá Yud, Yud Aleph, o sea, varios alajot. Después en las leyes de Talmud Torah está en el capítulo 3, alajá Yud. ¿Y qué dice el Shulchan Aruch? ¿Está de acuerdo con el Rambam en cuanto a lo de...? El Shulchan Aruch Dafka no trae lo que dice el Rambam, y él trae el Bet Yosef. Ahí empieza a traer los argumentos por qué muchos no hacen lo que dice el Rambam. ¿Saben? Por eso lo ponemos No, en pues la eso es sopa. fácil. Te vas No. a dar una vuelta y ves. Vamos a ver rápido. Si un judío normal hace... A las 10 de la mañana se pasa un cigarro. A las 12 no a entra en la las categoría de Kiddush. No, dijimos que sí. Si un Yehudi común hace una mitzvah porque es solamente mitzvah Hashem y no por ningún otro motivo, porque tiene alguna satisfacción o porque gana algo de la mitzvah, eso el Rambam lo denominó Kiddush Hashem. Al igual que el Tzadik. O sea, ahí está. Lo llaman tzadik o no tzadik, cualquiera. Pero no en lo de Hilul. ¿Ma? O sea, un acto que no es un buen comportamiento correcto, no entra dentro de la categoría del judío normal, de Hilul Hashem, cuando lo hace ¿En qué caso? No. No, el Rambam dice, si una persona común va a la tienda y pide fiado, es verdad. O sea, pero que él no lo necesite tanto, pues, ¿eh? Sí, es una persona normal, ¿no? No. Entonces, señores, estamos en el tema de las brajot. Si ahora pasamos de... Ya, stop. Stop. El tema. Stop. Apaga